Shalom a todos, bienvenidos a una clase más del grupo de estudios bíblicos Rosh Pinah. Yo soy el maestro José Alberto Fuentes, les saludo con muchísimo gusto. Hanukkah Sameach, feliz fiesta de Hanukkah. Ya estamos en el segundo día y hoy nos tocó clase. Estamos muy contentos de poder compartir hoy con ustedes las riquezas de la Torá y las enseñanzas del Mesías. En las últimas clases hemos estado hablando de los temerosos de Dios de las naciones, es decir, los creyentes de origen no judío que han sido santificados a través de los mandamientos del Eterno, y estos son identificados así, justamente, temerosos de Dios. Así lo vemos en los Salmos, así lo vemos en el libro de Job, así lo vemos en los escritos mesiánicos, así lo vemos en la arqueología de las sinagogas del primer siglo, así lo vemos en el Talmud, así lo vemos en la tradición judía, los temerosos de Dios. Ese es el título que se le da a un creyente de las naciones. Y hemos estado haciendo énfasis en eso porque debemos estar contentos con la porción que nos toca, debemos estar contentos con nuestra parte, debemos estar contentos con lo que somos, con lo que representamos y felices en ese plan que el Eterno tiene para todas las naciones. Hemos dicho que es una gran mentira decir que todo mundo debe ser Israel o todo mundo debe ser judío. Eso no va de acuerdo al mensaje de la Biblia. Así que hemos estado viendo varias escrituras que corroboran lo que hemos mencionado sobre los temerosos de Dios de las naciones. En la última clase estuvimos leyendo Hechos capítulo 10, que es un capítulo fascinante, que habla justamente de la historia de la visitación que tuvo un creyente de origen no judío temeroso de Dios, de nombre Cornelio. Lo que sí es verdad, y vemos ahí en los Hechos de los Apóstoles y en las cartas del apóstol Pablo, y también ya en documentos posteriores de otros rabinos, y hoy más que nunca se está reforzando esto, es que los creyentes de origen no judío, temerosos de Dios, no están desvinculados de la Torá, no están desvinculados del pueblo de Israel, de esa nación santa, de ese pueblo escogido, de esa nación singular que tiene un papel sacerdotal frente a Hashem y en representación del pueblo. Este pueblo escogido está vinculado con las naciones. Vimos un texto de la tradición que decía, así como Hashem es uno, Israel es uno. Así como Hashem tiene 70 nombres, de acuerdo a cierta escuela del judaísmo, y que se puede rastrear eso en la escritura, no vamos a entrar en detalles, pero dice así como Hashem tiene un nombre, el nombre de las 4 letras, pero se extiende a 70 nombres, así también Israel es un solo pueblo, pero se extiende a 70 naciones, lo cual nos habla de un vínculo con Israel, con la Torá. Entonces no podemos decir, somos creyentes, temerosos de Dios, pero no queremos nada con la Torá, no queremos nada con Israel. Estamos vinculados con la Torá, vinculados con Israel, vinculados con el Mesías de Israel y, por supuesto, con el más importante, vinculados con el Dios de Israel. Y esto me lleva a hablar un poquito de la festividad de Hanukkah y los no judíos. ¿Deben los no judíos celebrar Hanukkah? Estamos en esta temporada maravillosa de la fiesta de la dedicación, que conmemora eventos maravillosos, pero no solo es conmemoración, no solo es un evento histórico que se viene a recordar en estas fechas. Hay una luz especial, hay una espiritualidad especial, o si quieres llamarle, hay una energía espiritual especial que se puede palpar en estos días. Y por supuesto que los creyentes de origen no judío, estos temerosos de Dios, vinculados con la Torá,
vinculados con Israel, vinculados con el Mesías de Israel, vinculados con el Dios de Israel, deben participar de esta maravilla, de este regalo divino que el Eterno dio a su pueblo y que es extensivo para los justos de las naciones o temerosos de Dios, como hemos hablado. Y hay algo interesante que señala uno de los grandes rabinos de los últimos tiempos, el rabino Joel Schwartz. Es un rabino ya grande, no sé si ya falleció, desconozco, pero este rabino escribió muchos libros y entre ellos dedicó mucho tiempo a la enseñanza a los no judíos. Es una autoridad del mundo rabínico, del mundo ortodoxo, del mundo jaredí, para ser más respetuosos con nuestros hermanos mayores, que dedicó tiempo a enseñar a los creyentes de origen no judío. Por supuesto, yo podría ahorita dar bases bíblicas de los escritos mesiánicos en donde vemos como un rabino también, como era el rabino Shaul, conocido como el apóstol Pablo, también se ve que vincula a los no judíos con las festividades. ¿Y con qué festividad? Después de lo que hace el rabino Pablo con los corintios, hermanos, cualquier fiesta es bienvenida, cualquier fiesta es vinculante con los no judíos. El rabino Pablo, en su carácter no solo de apóstol, sino de rabino, en la enseñanza que sale desde la Torá, él le dice, por ejemplo, a los creyentes de Corintios de origen no judío, les dice, celebremos la fiesta. ¿Y cuál es el contexto de sus palabras? Pesaj. Pesaj para un no judío, claro, se puede. Obviamente con ciertas restricciones, no participan del Corbán Pesaj, pero sí comen panes sin levadura y sí pueden comer hierbas amargas sin ningún problema. Y conectarse con la luz y reflexionar y participar. Incluso se podrían sentar en la mesa de judíos sin comer del Corbán Pesaj, cuidando eso porque el Corbán Pesaj sí es exclusivo para el pueblo de la circuncisión en la carne, la circuncisión que apunta a ese pacto que tiene el pueblo de Israel. Entonces, si el apóstol Pablo dice celebremos la fiesta, hablando de Pesaj, evidentemente el apóstol Pablo está de acuerdo a que en que los no judíos, los temerosos de Dios, celebren cualquier fiesta de la Torá e incluso fiestas de corte judío, como es la festividad de Hanukkah. Entonces, hablando y regresando a este rabino de nuestra época, rabino Joel Schwartz, él de verdad que ha hecho una investigación muy interesante. Seguramente los que leen inglés podrían encontrar parte de su material. Sería buscarlo y si leen inglés seguramente lo pueden disfrutar, su material. Sin embargo, hay gente de habla hispana que ha traído muchas de sus enseñanzas y que las ha compartido y que eso nos ha ayudado a enriquecer lo que ya sabemos. Nosotros tenemos una gran ventaja porque tenemos al apóstol Pablo que nos ha abierto una luz increíble a los creyentes de origen no judío como nuestro maestro. Él es un gran maestro para los no judíos, el apóstol Pablo. Y todos estos temas se han retomado y no solo es el rabino Joel Schwartz, está el rabino Ginsburg, en su momento el gran Eliyahu Ben Amuzaj y muchos otros, Yeshiva Pirkei Shoshanim, muchas cosas hay en el mundo judío para hablar de estos temas, entre la Hasidut ni se diga. Entonces hay mucho para poder confirmar lo que nosotros como creyentes del Mesías y de esta escuela mesiánica del primer siglo lo sabemos. Pero qué bueno que se están dando las cosas, qué bueno que hay una apertura increíble de muchos rabinos para ayudar a los creyentes de origen no judío. Sin embargo, sí hay que hacer una observación, hay que tener cuidado porque muchos de esos rabinos, obviamente por el contexto que conocemos, no creen en Yeshua como el Mashiach. Hay que tener cuidado porque muchos estudiantes, muchos discípulos del Mesías, por su fervor, por conocer el mundo judío, son arrastrados a una mentira de negación del maestro Yeshua Hasbe Shalom, que nunca pase eso entre nosotros. Podemos consultar a los rabinos, sí, pero no podemos ser engañados cuando se intenta desprestigiar al Mesías Yeshua, que a la verdad de las cosas ni le conocen ni le han estudiado
incluso yo diría que ni siquiera se han acercado a él con seriedad académica. Pero bueno, ese no es el tema, porque si me metiera a hablar de seriedad académica, no hay manera de negar la judeidad de Yeshua y no hay manera de negar su grandísimo aporte que ha hecho a la humanidad. Entonces, quien habla mal de Yeshua queda como el ignorante más grande académicamente hablando, se los digo. En fin, no es el tema, solo quería dar esta advertencia. Podemos estudiar de los rabinos, pero sí tener cuidado. Obviamente, con los años que tenemos estudiando, con la ayuda de Dios y con todo lo que Él nos ha dado y nos ha otorgado, pues bueno, Baruch Hashem, siento que tenemos la madurez para acercarnos a los escritos de los rabinos sin perder nuestro enfoque principal, que es la mira en el Mashiach Yeshua. Baruch Hashem, por eso. El rabino Schwartz, al tener esta faceta en su vida de ayudar a los no judíos, descubrió cosas muy maravillosas en los mismos escritos que él conocía como buen judío. El judío estudia mucho la Gemara, estudia mucho el Talmud, siente que de verdad ha leído muchísimo y que conoce las fuentes, y que cuando se tiene la sensibilidad y el amor por ayudar a otras personas, se vierten enseñanzas tremendas que son vinculantes justamente con el mundo no judío. Y hay que aplaudir eso del rabino Schwartz, porque él es la fuente de donde yo conocí esto de los no judíos y Hanukkah. Y me parece increíble. Él ve una relación en una historia que se cuenta de Adama Rishon con Hanukkah. Qué interesante. Y vamos a leerla, porque eso está en el Talmud, está en el Tratado de Abodá Zará. Se los voy a leer, Abodá Zará 8a en el Talmud. Y ahí es muy interesante. Voy a leer parte del Talmud en los textos que nos interesan. Y dice así la Mishnah. Dice, estas son las fiestas de los gentiles. Se va a hablar de fiestas de los gentiles. Dice Calenda, la Saturnalia y Cratesis, y el día de la fiesta de sus reyes, y el cumpleaños del rey, y el aniversario del día de la muerte del rey. Esta es la declaración del rabino Meir. Y los rabinos dicen, toda muerte que incluye la quema pública es un festival que incluye la adoración de ídolos, y cualquier muerte que no incluye la quema pública no es una fiesta que incluye la adoración de ídolos. Pero en el caso del día de afeitarse, el suyo, es decir, el de un gentil, la barba y su cabello, y el día de su ascenso del mar, y el día que salió de la cárcel, y también en el caso de un gentil que preparó un banquete de bodas para su hijo, lo celebrará ese día. Está prohibido hacer negocios solo en ese día y con ese hombre. Tú podrás decir, ¿esto qué tiene que ver con Hanukkah? Bueno, te estoy leyendo todo el texto del Talmud. No todo nos interesa, pero sí algo. Aquí se comenzó a decir que los gentiles tienen unas fiestas y se mencionan al principio, Calenda, Saturnalia y Catresis. Después nos habla de que de alguna manera esto está vinculado con la adoración a ídolos. Es decir, las festividades de los gentiles, lo que el apóstol Pablo llamaría los rudimentos del mundo, se están mencionando aquí también en el Talmud con más detalle, pero se hablan de estas tres festividades que tienen que ver increíblemente con las fechas de Hanukkah, de la festividad de Hanukkah que estamos celebrando. Bueno, voy a continuar. Dice la Gemara, Rab Hanan bar Rabá dice, ¿cuándo se celebran estos festivales? Esto es interesante. Dice, Calenda se celebra durante los 8 días, y curiosamente igual que Hanukkah son 8 días. Calenda se celebra durante los 8 días posteriores al solsticio de invierno, y Saturnalia se celebra durante los 8 días antes del solsticio de invierno. Fíjense esta relación. Y hay veces que la festividad de Hanukkah se empata con estos festivales paganos. Dice, y tu mnemotecnia para recordar qué festival es el que ocurre después del solsticio se menciona primero en la Mishnah,
Y el festival que tiene lugar antes del solsticio se menciona después, como el verso que dice, me has rodeado por detrás y por delante, y puso su mano sobre mí. Salmo 139:5, donde la palabra antes, después del término detrás. Viene un dato interesantísimo que aquí es donde nos va a llamar muchísimo la atención, y el rabino Schwartz hace esta relación. Dice, con respecto a las fechas de estas fiestas, los sabios enseñaron, cuando Adán, el primer hombre, Adán Arishon, vio que el día disminuía progresivamente, a medida que los días se acortaban desde el equinoccio de otoño hasta el solsticio de invierno, aún no sabía que se trataba de una actividad normal. Es decir, él no entendía este fenómeno, vamos a llamarlo natural o normal. Él se espantó, a él le causó un asombro. Y por lo tanto él dijo, ay de mí, tal vez porque pequé, ya sabemos cuál es el pecado de Adán, comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, el mundo se está oscureciendo a mi alrededor. Este fenómeno natural, él lo observaba como una consecuencia de su pecado. Y se preocupó y dice esto, quizás el mundo se está oscureciendo a mi alrededor y finalmente regresará al estado primordial de caos y desorden, el famoso tohu babohu de Génesis, sin orden y vacío. Dice, y esta es la muerte que me fue sentenciada desde el cielo, como está escrito, y al polvo volverás. Génesis 3:19. Se levantó y pasó 8 días. Fíjense, está en el mismo contexto de la temporada de Hanukkah y de estas temporadas que los paganos también observaban 8 días. Ahora, ¿quién existió primero, Adán o el paganismo? Adán. Entonces, de alguna manera lo que estamos viendo nosotros aquí es como el evento original de 8 días que tomó Adán como días de ayuno y de oración, pero está vinculado con este tiempo de invierno. Muy interesante me parece a mí. Y después, algo pasó que los paganos, los no judíos, tomaron en esta fecha también ese concepto de 8, pero desde el lado de la impureza. Y es que la verdad es esta, que el lado de la impureza es una copia pirata, es una copia maligna de muchos de los conceptos de la Kedusha, de la santidad. Entonces, el rabino Schwartz ve una relación fuerte entre estos 8 días de ayuno y de oración que experimentó o que decidió vivir Adán, pensando que este fenómeno natural era como parte de su castigo. Y entonces tomó estas medidas. Dice, sigo leyendo desde Abodá Zará 8a, una vez que vio que había llegado a la temporada de Tevet, es decir, el solsticio de invierno, y vio que el día se alargaba progresivamente después del solsticio, dijo, claramente los días se hacen más cortos y luego más largos, o sea, entendió el fenómeno. Y este es el orden del día. O sea, esto es algo natural, esto es así, pero no lo había entendido, pero él pensó que era consecuencia de su pecado y tomó 8 días de ayuno y de oración, pero Baruch Hashem después se dio cuenta de esto. Entonces fue y observó, ¿te das cuenta? Fue y observó un festival durante 8 días al año siguiente. Observó tanto estos 8 días en los que había ayunado el año anterior, como estos 8 días de su celebración como días festivos. O sea, se volvieron días festivos estos 8. Él, dice Adán, estableció estos festivales o estas festividades por el bien del cielo. Es decir,
El concepto de los 8 días, que hoy tienen algo concreto, algo más claro, tienen un contexto histórico, como es el tema de Hanukkah y de lo que sucedió, y el tema de los griegos, y la impurificación del altar, y la impurificación del aceite, Antíoco Epífanes, los macabeos, toda esa historia que ya conocemos que es concreta, de alguna manera espiritualmente tiene un origen con los días de Adán Rishon. Adán Rishon no es judío. Adán Rishon es humano, simplemente. Adán Rishon representa a todos los humanos. Entonces, de acuerdo a esta tradición, que es una tradición judía, que puede sonar muy midrashico, pero es muy interesante ver esta referencia que hace el Talmud en el Tratado de Abodá Zará 8a. Entonces, vemos cómo Adán, que representa a la humanidad, no existe todavía el pueblo judío, ya después se va a concretar ese tema de Hanukkah con el pueblo judío, pero aquí está el ser humano, Adán, observando 8 días, en los mismos días de Hanukkah que hoy se celebran con un contexto. Por lo tanto, el rabino Joel Schwartz dice, aquí está el origen de Hanukkah, aquí está el origen espiritual de Hanukkah. Por lo tanto, el no judío, el hijo de Adán, puede celebrar Hanukkah junto con el judío y recordar este texto y recordar a Adán, su padre. Y juntos, el pueblo judío y los temerosos de Dios, los descendientes de Adán Rishon, pueden celebrar juntos esta maravillosa fiesta desde la Kedusha, no desde lo profano, no desde la oscuridad, que tristemente los gentiles en algún momento, ya en una distorsión, profanaron o cambiaron esta festividad sagrada, porque tiene un toque sagrado, porque Adán Rishon ayunó, Adán Rishon oró y después celebró, pero celebró desde la luz de Dios, no desde algo torcido o algo ya distorsionado. De hecho, dice aquí, dice que Adán estableció estas festividades por el bien del cielo, pero ellos, o sea, en algún momento de la historia, los no judíos, los gentiles de generaciones posteriores, los establecieron por el bien de la adoración a los ídolos. Fíjense. Ahora, hay mucho más que también nos vincula con estos días de la creación. Sabemos que Hanukkah comienza el 25 del mes hebreo de Kislev, el día 25. Y es curioso que la palabra or, la palabra luz en la Torá, es la palabra número 25 de la Torá. Ahí, en el famoso texto que dice, y dijo Dios que fuera la luz, ahí donde aparece luz, es la palabra número 25 de la Torá, y esto apunta sin duda a la fecha de Hanukkah que hoy conocemos, que es el 25 del mes de Kislev. Por lo tanto, el no judío tiene también una porción en esta festividad de Hanukkah y hay que celebrarla y hay que unirnos a ese gozo y hay que brillar y hay que estar del lado de la santidad, no del lado de la impureza, no del lado de la distorsión. Y justo el tema que gira en torno a Hanukkah y los eventos históricos es un tema de distorsión. Solo hablar un poquito, ya dijimos que el altar fue profanado, también se dice que el aceite fue profanado. ¿Qué es lo que pasó con los griegos? ¿Por qué los griegos no destruyeron de una el templo? ¿Por qué dejaron el altar? Sí, lo impurificaron, pero dejaron el concepto del altar, dejaron la menorá, pero profanaron el aceite. ¿Por qué no destruyeron la menorá? ¿Por qué no acabaron con todo de una? ¿Sabes qué pasó? Hubo una distorsión de los conceptos. Ellos estaban de acuerdo con la parte moral de la Torá. Ellos estaban de acuerdo con la parte moral de la Torá. Les parecía increíble los mensajes que salían de la Torá. Sin embargo, ellos chocaban con muchos mandamientos de la Torá. Por ejemplo,
el tema de que no se podía comer puerco o no se puede comer puerco. A ellos les parecía algo ilógico. El tema de la circuncisión. Muchos de los mandamientos que nosotros conocemos como los mandamientos Juk o los Jukim, que son los mandamientos que carecen de lógica, a ellos les parecía algo sin sentido. Entonces ellos dicen, los griegos, quedémonos con la parte moral de la Torá y quitemos de la ecuación a Dios. Quitemos esos mandamientos que dio Dios sin sentido, no tiene caso. Dejemos la parte moral, que incluso podemos decir que la Torá es una cuestión humana, no corresponde a ningún vínculo con el Dios que ellos anuncian. Ahí está la distorsión. Deja la Torá, quita lo que no nos gusta y quita a Dios de la Torá, que sea una Torá de carácter humano. Y ahí es donde interviene el hombre y donde profana. Nosotros debemos experimentar la festividad de Hanukkah desde la luz. Hoy también incluso podríamos hablar, ahí en el Talmud se menciona eso, pero podríamos hablar hoy de la Navidad, ¿no? Hay gente que he visto yo, este año no tanto porque no coincide, pero muchas veces Hanukkah coincide con la Navidad y la gente te dice es la Navidad judía, eso no tiene nada que ver, pero es parte de eso que se viene arrastrando. Porque la Navidad pues tiene también su raíz en estas festividades paganas, que en su momento tuvieron una distorsión de la verdadera luz o del verdadero concepto que nació, según Abodazara, con Adán, el primer hombre. Entonces, nosotros no podemos mezclar, y de hecho la fiesta de Hanukkah es no mezcles las cosas del mundo con las cosas de Dios, con las cosas santas. Los griegos hicieron una mezcla de cosas y fue terrible, por eso los macabeos, gente santa, gente de Torah, Sadikim, dijeron no lo vamos a permitir. Y la luz brilló, era o sea, no hay lógica para entender cómo es que los Macabim pudieron derrotar a un ejército tan poderoso como era el de Antíoco Epífanes. O sea, es increíble lo que pasó, la mano de Dios con los fieles. Cuando tú eres fiel, cuando tú te mantienes en la fe de Dios, con Dios, sin quitarlo de la ecuación, vas a prevalecer. No importa el ejército, no importa el tamaño de la oscuridad. Entonces, como vemos, y me parece increíble lo que apunta el rabino Joel Schwartz, animando a los no judíos a celebrar la festividad de Hanukkah, a prender las luces, a conectarse incluso con los días de Adán Rishon. Y por supuesto unirse al gozo, unirse a la celebración del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Por lo tanto, queridos hermanos de origen no judío, celebremos la fiesta, como diría el apóstol Pablo en su momento a los corintios con respecto a Pesaj. Celebremos la fiesta. Con respecto, concretamente, él habla de los panes sin levadura. Concretamente. Y después dice, nuestro Pesaj es Mashiach. Y está totalmente en orden. Pero aquí, en el contexto de Hanukkah, yo te digo, celebremos la fiesta. Podemos hacerlo. No necesita ser judío para celebrar la festividad de Hanukkah. Hay mucho contexto que nos muestra que podemos hacerlo. No se necesita ser judío. No son las fiestas de los judíos. Por supuesto, son del pueblo judío, pero la luz viene de Akadosh Baruj Hu, y esa luz que sí tiene y se viene a concretar en el pueblo judío, y el pueblo judío nos enseña, permea a todas las naciones, bendice a todas las naciones. Como ya he dicho yo en un escrito que tenemos ahí en la página, y es una historia que contamos y es muy benéfica y sirve para muchos contextos esta historia, y es la historia que le pasó a Rabí Yosef Karo. Rabí Yosef Karo tenía una pregunta que no hallaba respuesta, y estuvo orando y estuvo ayunando y estuvo entregándose al estudio y pidió al cielo que se le revelara la respuesta. Y esa respuesta bajó del cielo y él la tuvo. Entonces, felizmente fue a la yeshiva a enseñar
la gran respuesta. Y resulta que uno de sus alumnos, el menos aventajado, cuando él sacó la pregunta, él pensaba, Rabí Yosef Caro, que nadie la sabría, pues cuánto le costó a él. Y de repente uno de los alumnos más insignificantes sale con la respuesta detallada e increíble como la que él había recibido de parte del cielo. No se lo podía creer. ¿Qué me pasa? Estaba triste. Y el Ari Akadosh, el Arizal se lo encontró y él estaba muy triste. El gran rabino Yosef Caro, que es el compilador del gran libro de Alajá, el Shulchan Aruch. O sea, imagínate de quién estamos hablando. Y Rabí Yosef Caro estaba muy triste. ¿Qué hice, Dios? ¿Será que ya soy muy malo para estudiar? ¿Será que me estoy equivocando? ¿Que voy por un mal camino? ¿Cómo es posible que mi joven alumno me contestó tan fácil cuando a mí me costó meses? Y el Ari le dijo algo de parte del cielo. El Ari era un hombre que vivía con Ruach HaKodesh y eran amigos. Y el Ari HaKadosh le dijo, lo que pasa es lo siguiente, querido Rabí Yosef Caro. Cuando tú bajas un concepto del cielo, ya lo estableces aquí abajo. Y ese concepto ya está disponible para todos. Sí, tú tienes el mérito de haber bajado esa luz y haberla dejado disponible ya para todos. Lo que hizo tu alumno simplemente fue beneficiarse de una luz que ya existe y ya está aquí. Pero el mérito es tuyo. Y así pasa. El pueblo de Israel ha bajado la luz. Dios les ha otorgado la luz. Y esa luz ya existe. Y esa luz se manifiesta justo en los días de Hanukkah. De hecho, un dato histórico importante que también señala el Talmud, cuando ellos logran recuperar el templo y rededican el altar y el servicio en el sagrado templo de Jerusalén, pues fue algo de muchísima bendición. Los 8 días que alumbró milagrosamente la menorá solo con una botella de aceite, todo lo que ya conocemos, la gran victoria, todo eso pasó y se quedó ahí. Nunca pensaron ellos en instituir la celebración de Hanukkah, no les pasaba por aquí. Pero acuérdense que esa luz ya existía en Adán, quizás ellos no lo sabían o no sé, o no sabemos cuándo se escribió o cuándo se empezó a hablar de este midrash o de este cuento de la historia de Adán en esos 8 días, pero la cosa es que los, los hashmoneos no sabían, simplemente experimentaron esa gran victoria, esos grandes milagros y hasta ahí. Como que se iba a quedar como un único evento, vamos a verlo así. Pasó un año y cuando pasó un año se dieron cuenta que en la misma fecha en donde habían logrado todas estas cosas maravillosas y todos estos milagros se habían revelado, sintieron esa luz presente. Ya era una luz que estaba establecida. Lo único que sucedió es que la sintieron y la volvieron a experimentar. Entonces dijeron, señores, no nos podemos quedar con ese único evento. Hay que instituir esta festividad para todas las generaciones. Entonces, cuando se baja un concepto, cuando se baja la luz divina, en cierta temporada obviamente se va a manifestar, pero cuando se bajó el concepto, como en la historia de Rabí Yosef Caro, que él estaba buscando una respuesta a esa pregunta difícil, trabajó mucho espiritualmente para conseguir la respuesta. Cuando consigue la respuesta, esa luz ya quedó ahí disponible, por eso el jovencito la pudo tomar y la pudo contestar, porque la luz ya está ahí. Entonces, cuando esa luz que está disponible para el pueblo judío está aquí, si un no judío se conecta con esa luz que ahora es para todos, bien hace. Baruch Hashem, lo puede hacer. Lo puede hacer. Entonces, en el camino de los temerosos de Dios está la observancia, la celebración de muchas de las cosas que hace el pueblo judío.
entre ellas las festividades, incluyendo las festividades que no son de la Torá, como es la festividad de Hanukkah. Así que si tú estás celebrando Hanukkah, te felicito por quererte conectar con la luz de Akadosh Baruj Hu. Luz que fue revelada desde Adán Rishon, según el rabino Joel Schwartz, basado en Abodá Zará 8a. Luz que se revela en la historia de Hanukkah, que podemos rastrear en el libro de los Macabeos y que es muy conocida y por eso se celebra. Y es una luz que está disponible para cada uno de nosotros en esta fecha. Así que celebremos la fiesta. Así voy a terminar este mensaje, esta grabación, esperando que sea de muchísima bendición. Hanukkah Sameach a todos.